florecitas, que llegaban mariposas, que había flores, que había colores diferentes a los tradicionales de la casa todos los días, independiente de si había lluvia, si había sol, pero era muy rico verlo ahí, era delicioso. Sí, eso es muy bonito además porque pues lo que ocurre con eso es que las casas de uno, los jardines de uno se van volviendo como refugios para las especies silvestres. Sin necesidad de criar un pajarito en cautiverio, pues vas a tener Sí. la visita, el regalo de tenerlos de visita. Y eso que hablando de jardín entre comillas, porque realmente no era, vivíamos en un piso alto No, y puedes tener y unas llegaban, plantas sí, en era una una cosa muy, muy jardinera bonita. o puedes tener o ponerles que el bananito, la Ujú. papayita y ellos van llegando. Compartir de lo de la casa. Sí, Exactamente, unos visitantes muy es cierto. chéveres. Sí. Y entonces, pregúntame tú. Clara, para allá iban. Ah, ¿Cómo es eso de que uno en la casa puede tener precisamente esas plantas, flores, otros accesorios, otras formas de atraer esas mascotas libres de las que te estaba hablando? Por ejemplo, esas ardillas, ujú. mariposas, aves. ¿Cómo atraerlas? Eso también atrae un poquito algunos insectos que uno dice, uy, qué susto, la abejita, el cucarroncito, ¿cierto? Pero finalmente es naturaleza y qué rico tenerla cerca de la casa, ¿no? Sí, dijiste algo muy clave y es que qué susto que se atraigan otros insectos como la abejita, como los cucarroncitos, que son, llegamos al punto importante del asunto. Todos esos insectos son polinizadores, como los Ujú. pájaros, como los colibríes, como las mariposas. Y los polinizadores son un elemento sumamente importante en la biodiversidad y en la cadena de biodiversidad y de equilibrio de los ecosistemas, porque son los que propagan las especies. Entonces, una abejita va y chupa néctar de una flor o un colibrí, ¿cierto? Y en su cuerpo se unta de polen. Va y visita otra florecita y deposita ese polen de la flor anterior en esa flor y así es que se fecunda la Ujú. flor y se produce un fruto y una semilla y vuelve y se propaga esa especie de planta. Entonces, precisamente tener plantas, jardines que atraigan mariposas, que atraigan aves, que atraigan mascotas libres, es tan importante en las casas porque nos volvemos refugios de la vida silvestre. Nos volvemos unas estaciones eh, itinerantes para esos animalitos que hacen parte de la ciudad y que son tan importantes en la vida de un ecosistema urbano. Y qué bueno, es que es muy bonito poder tener esa presencia de esos animalitos ahí. Eh, Te lo digo porque en mi casa, cuando estaba con mi mamá, pues pasaba, era muy, muy a menudo ver esa visita de todas esas Ujú. aves, de las llamadas silgas, azulejos, incluso algunas tórtolas, barranqueros, mariposas llegaban incluso también a donde estaba la frutica o la florecita. Y es que mi mamá, por ejemplo, en el caso de nosotros, de mi hermana y yo, nos ha inculcado ese tema de las plantas, Ujú. independiente de donde estemos, ya sea en ese primer piso donde se pueda tener un jardín, o en el caso en el que nosotros estábamos, que era un tercer piso, era un punto alto, pero se podía. Mi mamá siempre la escuché y la vi manipulando Miamis, carboneros, besos, helechos, Ujú. cuernos, pero nada que tuviera realmente flores. Y cuando Ujú. empezó como con las flores, precisamente con los besos, empezamos a notar que había una presencia distinta en la casa. Además de la mascota que ya teníamos, llegaban esas mascotas libres y era muy Esas, bonito esas ver las mascotas aves, ver libres. las mariposas, todos ahí. Además que, sabes que es muy interesante, ha ocurrido, pues es casi mágico. Uno siembra, por ejemplo, estos tangos, que son estas pequeñitas, que son nectaríferas para mariposas. Las maripositas vienen y se alimentan. em, Uno lo siembra y puede ser horas incluso, y van llegando mariposas de la ciudad, van llegando y visitan el jardín. Entonces realmente se convierte en una dinámica muy bonita. Si puedes tener plantas, es Ujú. un ejercicio muy interesante. Ahora, si no se puede tener plantas, entonces uno puede ponerles frutica a los Ujú. pájaros o banano, papaya. eh, Ponerles un recipiente con agua donde puedan tomar. Hay un tipo de bebederitos que ya venden pues y son muy básicos. Ujú. Estos por ejemplo son los de los colibríes, que son pues con esos orificios pequeñitos por donde ellos meten el pico, eh, que se debe mantener con agua azucarada.
¿Y estos dónde se pueden conseguir? Incluso las- uno los puede hacer también. Vamos a hacer enseguida uno. Listo. Pero los pueden conseguir, se puede conseguir en las plazas de mercados, hay incluso en mercados tradicionales que también se consiguen. Bueno, Clara, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahorita Bueno. estabas hablándome de esas nectaríferas, que Bien. son las que producen néctar. Vos conoces muy bien el tema, pero bueno, para la gente que quiere saber de maticas, precisamente, qué hay que hacer, qué vamos a hacer hoy y cuáles son como esas florecitas, esas planticas que podemos tener, ya sea en el balcón o ahí en el jardincito. sí, de hecho, si tenemos un jardín grande, yo puedo tener plantas más grandes como estas. Tenemos un San Joaquín y esta es una lluvia de oro, es una enredadera. Estas son propias de atraer pajaritos que van precisamente a chupar el néctar, ¿cierto? Si tengo más reducido el espacio, pues yo puedo tener fácilmente una plantica de flor que atraiga mariposas en una maceta como esta, que es fácil tenerla en una barandita del balcón, pues o en uno de los muritos del balcón. Hay un tema importante con las plantas que atraen las aves o las mascotas libres, como mariposas y como pajaritos, y es que como son plantas que producen flor, necesitan sol directo, ¿cierto? Todas las plantas que producen flor necesitan sol directo. Lo mismo los árboles que producen fruto. Eso es una asociación importante de aprender a reconocer o de interiorizar, porque yo ya sé que si voy a tener una planta de flor, me va a funcionar o me va a vivir si yo la tengo absorbiendo sol directo. Has oído que mucha gente dice, no, es que yo tengo súper mala mano, es que yo mato todo. Pero lo que no sabes es que si tenía una planta de flor, la tenía que tener, era en el balcón, en el patio, en un lugar donde le llegara buena luz. Bueno, hay que aprender. Entonces aprovechemos. Entonces, Estas que acá. producen flor al sol siempre. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bien, te propongo entonces que hagamos dos cositas para que en tu casa se convierta un refugio de vida silvestre, ¿cierto? Entonces, sembrar Listo. una planta que atraiga mariposas y hacer un bebedero casero. Muy bien. ¿Te parece? Entonces, mírame, este es un jardín de mariposas, ¿cierto? Yo tengo acá plantas nectaríferas y plantas hospederas, ¿cierto? Las hospederas son plantas que las mariposas van a buscar para poner sus huevitos, para que la larva empieza a crecer y se va alimentando de la planta. Acá hay un ejemplo. ¿Será que Cristian viene y enfoca? Mírame todas estas oruguitas. Estas son orugas de mariposa monarca, ¿cierto? Son muy lindas. Entonces ellas, acá las tenemos en este experimento, ellas se van a comer toda la planta y luego... De mucho apetito, ¿no? Comen sí, mucho. devoran y devoran. En su estado de larva, ellas devoran y devoran la planta, se la comen y luego van a transformarse, que es un proceso muy lindo y muy pedagógico también, mira, acá ya la viste, Ah, por acá hay una oruguita en el también. capullo o en la bueno. crisálida. Aquí Mira, está la acá está la oruguita libre. oruga. Acá está la oruga libre en su estado, pues el proceso de la mariposa en su estado de larva, ¿cierto? Pero va a llegar a un punto que se va a transformar en la crisálida, que es esta. Y esta es de una planta. Ah, más hermosa, pues tiene ese Mira, color es dorado, hermosa. verde, sí. Entonces esta es la oruga y la crisálida de la mariposa monarca. Mucha gente le teme a las oruguitas. No, son súper aliadas, como te digo, son aliadas porque hacen parte de la cadena de los polinizadores, son aliadas porque pues son guardianas de los jardines también, donde hay vida, aparte de la planta, donde hay microorganismos, donde hay otros animalitos, desde que no estén afectando la planta, no hay por qué temerles. Y es muy chévere empezar a desmentir ese tema, que es Claro. uso, sobre todo con los niños. Sí, como lo ven para... como un gusano y ya. Pero Exactamente. realmente, La función, Sí, hay una claro. función ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Clara? Hay que Entonces sembrar algo. te propongo que escojas una de estas. Todas estas tienen una función. Hospedera, por ejemplo, esta Sí. es la hospedera de la monarca, que es la misma que está ahí, que es la asclepia. Entonces esa es la que proporciona que la oruguita la consuma y luego se transforma en crisálida. O hay nectarífera, que es que las maripositas van a venir y van a depositar van a comer y luego Como se van a pasar alimento. a la otra. Yo Exactamente. creo que yo me dejo ir, es aquí tentar ya por los colores, me gusta esta. Esta se llama nectarífera. tango y estas son las verbenas, Ujú. ¿cierto? Me gusta tango, muy bonita.
trasplantamos esta. Entonces esta ya se te va a volver una planta grande que seguramente va a echar muchas más florecitas y va a traer muchas más mariposas. Listo. Tiende a crecer, no se queda así pequeña, dependiendo de la maceta. ¿Cierto? Dependiendo de la maceta. Muy Por bien. eso vamos a hacer el ejercicio de trasplantarla, ¿cierto? Entonces mírame, mira cómo te va a crecer de bastante. La vamos a Uf. poner en esta super maceta y vamos a trasplantarla. Listo, Muy entonces, bien. condiciones básicas de una maceta para yo tener una planta sana. Idealmente debe tener orificios de drenaje. Sí. Si no los tiene, porque yo puedo hacer una maceta en un tarro reciclado, en un envase reciclado, ¿cierto? Sí, Si no o sea, los tiene, cualquiera sirva de maceta. sí, lo Si se quiere ir a importante, comprar, que lo mismo en las plazas de mercado, sí, o exactamente. tenerla. Lo importante es que yo sepa que si no tiene orificios de drenaje, yo se los hago, pues un taladro o un clavo caliente, bueno, ¿cierto? Sí, Bueno, infinidad de exactamente. herramientas y de creatividad ahí. Se los hago y mínimo debe tener una profundidad de 15 centímetros. Ah, muy bien, eso es importante. Entonces, para que la planta empiece a crecer en Que en tome buenas raíz, condiciones, o sea, exacto, muy que bien. que la raíz pueda expandirse y así mismo ella desarrollar su Muy bien. follaje. Listo. Es bueno, así tenga estos orificios de drenaje, echarle un material o agregar un material que se llama drenaje, precisamente, que puede ser corteza de árbol, carbón, triturado. Hay gente que usa en jardineras mucho más grandes, usan triturado de ladrillo, cascajo, ¿cierto? Entonces, mira, lo echamos pues todo entero. Esto, ¿qué Todo un cantidad? Una tercera parte de la base, o sea, una tercera parte de la maceta, ¿cierto? Mira, Realmente está- 3 o 4 centímetros, ¿cierto? ahí está todo cascajito, ¿cierto? Ajá. Cortecita de árbol, carbón. Se puede usar Importante. una u otra, o mezclado también. Acá teníamos una mezcla de Sí. carbón y corteza. Muy bien. Listo. Eso sirve porque nos va a evitar que por estos orificios se nos licúe, digámoslo así, O se filtre la la tierra. tierra. La tierra Muy bien. se vaya licuando y se vaya saliendo mucha parte y muchos nutrientes. Entonces nos evita eso y nos ayuda a también hacer una especie de reserva de agua. Ujú. Listo. Muy bien. Bueno, y luego la tierra. ¿Esa tierra qué características debe tener, Clara? Te doy el honor Listo. de que la De viertas depositar. ahí. Ajá. Es tierra abonada, ¿cierto? Sí. La tierra abonada está compuesta por materia orgánica pura, que es tierra pura, que normalmente sale de los lumbricultivos o de los lugares donde se produce la tierra, pero uno ya la puede comprar en viveros, en plazas de mercado. Y está mezclada con material de drenaje, que es cascarilla de arroz, arena, ¿cierto? Ujú. Debe ¿Hasta ahí estar o más? mezclada hasta ahí. Muy bien. Normalmente uno lo deja hasta dejándole más o menos 3 centímetros, Aquí. 2 o 3 centímetros antes del borde. Listo. O sea que está bien. Así está Nos perfecto. queda esto. Tierrita viva. Listo. Y luego, entonces voy a coger la plantica, le retiro esta Eso es lo que me parece colombinita. más delicado. No, Hay que tener cero- cuidado con la ce- raíz, cero de pronto no delicado. cortar. A uno le explicaban cuando estaba pequeñito, no, es que si va a sembrar, por ejemplo mi mamá que lo hacía, habrá un hoyito lo suficientemente profundo para que la raíz quede completa. y Te que no se enseñó muy doble. bien. Sí. Te enseñó bueno. muy bien. Vamos a hacer saben. el hoyito ahí. Claro, las mamás de antes sabían mucho más. Pues ya traían ese conocimiento, nosotros lo reactualizamos, ¿cierto? Entonces hacemos el Sí nos hoyito. dará. Sí, igual uno va abriendo el huequito ahí. Entonces, antes de sacarla, se recomienda siempre como aplastar la macetica para uno ir más o menos que masajeando la raíz. Esta igual parece que va a salir muy fácil. Se coge del cuellito, o sea, de acá del punto donde está, donde empieza la tierra, se coge y se empieza a jalar, Ah, muy bien. ¿cierto? Ah, mire qué bonito. Entonces, Está toda la raízita. ahí está toda la raicita. Ujú. Si sale con esa tierra pegada, pero yo tengo un recipiente suficientemente grande, yo no necesito retirársela, ¿cierto? Ujú. Si fuera un recipiente mucho más pequeño, pero no es el caso porque lo que queremos es que crezca mucho más, entonces no se la retiro, sino que la pongo con toda su tierra en el huequito que hice antes y le junto la tierra que separé, se la junto, procurando, si encuentro estos terroncitos en la tierra que acabo de depositar, Así, como gruesos. los trituro. Y le junto la tierra
hasta el mismo nivel donde ella ya la traía, ¿cierto? no se No pase. la voy a subir más porque entonces empiezo a ahogar la planta. Ok, Listo. ya tiene su medida ella. Ella ya va a ir intercambiando, digamos que a través de sus raíces va a ir absorbiendo nutrientes de esta nueva tierra que ya está abonada, ¿cierto? Por eso no hay que quitarle esta, porque es una tierra que la planta se veía bien, no está contaminada, entonces está bien. Listo. Si tengo a la mano, puedo usar cobertura, si no, no. Y Cobertura esta queda vegetal lista. con hojitas. Ya quedó lista. Súper fácil. Súper fácil. Súper fácil. Vea. Es solo hacerlo. Riego. Son plantas queda. de sol, como lo dijimos ahorita, ¿cierto? Muy bonitas. Son Sí, plantas, los cuidados, eso es muy importante. son tenerlo plantas de presente. sol, entonces ya sabemos que las plantas de sol, como están expuestas a más calorcito, entonces necesitan un riego más continuo que si yo tengo plantas Ay, esas son hermosas. Sí, bueno, Clara, antes de que nos fuéramos como al corte, teníamos esa intención de trasplantar una nectarífera, que es una plantica que va a traer mariposas, ¿cierto? En el caso de esta plantica, que se llama tango, pues sirve como alimento para esos animalitos, esos insectos tan bonitos. Y la trasplantamos a una macetica con el propósito de que se vuelva más grande, que tenga más abundancia, más florecitas. Entonces pusimos en la base de la matera una parte de cascajo y de carbón, arena, un poquito de drenaje para evitar que la tierra abonada se licúe y se pierda por ahí. Ahí sembramos nuestra plantita en un hoyito aproximadamente de 15 centímetros de profundidad que le permita estar a la raíz libre, ¿cierto? Y que pues obviamente nos quede al nivel donde está el tallito de la planta sin taparlo más. Ahí ya tenemos sembrada una nectarífera. Importante el tema de los cuidados, el riego. Deben estar al sol, necesitan mucho sol, así como necesitan mucho sol, pues imagino que necesitan mucha agua. ¿Cómo se hace? Exactamente. Las plantas que tenemos sembradas en maceta que necesitan sol, entonces obviamente las ubicamos en el lugar donde les caiga pues la luz solar directa, y además tenemos que proporcionarles un riego mínimo día por medio, mínimo. Pero se recomienda, sobre todo en Medellín cuando aumenta pues como la temperatura, se recomienda hacer el riego diario. Si yo tengo una planta de jardín de suelo, de pronto voy a poder dejarla cada 2 o 3 días, ¿cierto? O cada 2 días, pero estas que tengo en macetica, donde está muy reducido todo, debo proporcionarles el riego día por medio. Y el propósito de estas maticas de hoy, pues es el de atraer esas mascotas libres. Estábamos hablando de mariposas, estamos hablando de bichitos que muchas veces la gente se asusta, pero de verdad son muy bonitos y ayudan como a todo ese proceso natural entre las plantas, los animales, las abejitas, ¿cierto? Todo eso está bien. Pero si queremos traer otro tipo de mascotas, usted me dice una cosa. Otro Si tipo de queremos mascotas traer, libres. sí, si queremos de pronto atraer aves, ¿cierto? Como las famosas silguitas que le dicen la mamá, azulejitos, otros pajaritos, hay que hacer otra cosa. Usted me debe un bebedero para esos Vamos animalitos. a hacer un bebedero, que se bebedero complementa casero. de maravilla Perfecto. con una matica de estas, ¿no? Entonces el riego de esta, puedo hacerle un riego con una bombita como estas, o si tengo pues, o si no tengo bombita, entonces lo voy a hacer con una jarrita. Sí, bueno, lo importante es que yo haga un riego en todo el sustrato, que quede bien impregnado. Como esta maceta tiene orificios de drenaje, el exceso de agua va a salir ahí en algún momento cuando se impregne todo el sustrato, y listo, día por medio que quede bien impregnada el sustrato, ¿cierto? O sea, esta quedó lista para Esa quedó recibir lista para que te la maripositas en la lleves. casa. Sí, Listo. esa quedó Esta es para mí, perfecta. conste, me la va a llevar. Bueno, y entonces ahora te propongo hacer un bebedero casero de una manera muy fácil. Es casero porque además vamos a usar uno de estos tarros reciclados. Entonces lo que yo hago es puedo pintar, yo creo que yo lo tengo acá, un lapicerito, bueno, no lo tengo, entonces puede ser al cálculo. Lo que voy a hacer es hacer un arco, dejando esta base. Voy a traer un lapicero, espérate un momentico que es más fácil. Vamos pensando en el bebederito, que además es bueno para que esas mascoticas que están libres pues les lleguen a uno a la casa. Qué rico tener aves, pajaritos en la casa, no en una jaula, sino pues que vayan llegando
por ese instinto propio de buscar alimento, y para eso pues vamos a hacer un bebedero casero. Ya explicábamos que estos se pueden conseguir en cualquier plaza de mercado, donde se les pone agüita, azúcar, muchas mamás, muchas señoras en la casa incluso ponen hasta agua de panela ahí de la que les va quedando, entonces van dejando como ese cebito para ver esas mascotas ahí libres que son muy bonitas. Lo que más se recomienda es, pues para aves, ponerle simplemente agüita, que ellos se puedan venir, tomar Sí. agüita, bañarse ahí, ¿cierto? Para pajaritos. Para los... ¿se me olvidó? Colibríes. Para los colibríes, mire, exacto. Para los colibríes se debe agregar agua azucarada en una proporción muy parecida al néctar, que es 20% más o menos de azúcar, y eso se traduce en 250 gramos de azúcar en 1 litro de agua. Muy ¿Cierto? Esa es una medida buena. Se recomienda preferiblemente azúcar moreno, ¿cierto? Claro, más Entonces, natural. mira, exactamente acá vamos a intentar pintar, si nos pinta, no nos pinta, pero entonces vamos a calcular un orificio que nos, que yo sepa que por ahí, de cirujana, Sí, quirúrgico completamente. que yo sepa que ahí nos va a caber un pajarito. Perfecto. O sea, que si un pajarito viene y visita, pueda entrar, ¿cierto? Sacamos más filito. Saquemos más filito. Yo doy O intentemos ese. Bueno, si podemos cortar un poquito más. Yo creo que este está mejor. Pero mira, me quedó derechito. Sí, súper bien, quirúrgico, te digo. Buena mano. Ahí va haciendo esa curvita. No se va hasta el fondo, ¿cierto? No tiene se que va- dejar base. Exacto, porque Listo. esto es lo que va a permitir que después que ahí quede pues como el depósito de agua. Listo. Ay. Bien, bien, vas bien de pulso. Voy bien de pulso, Sí. Ahí es donde es más difícil. A ver si te ayudo ahí, Clara. porque es más duro. Sí, dale Es vos. como más durito. Que no nos vamos a cortar aquí. Qué No. pereza al aire. Ajá, Ay. la cuchilla. Siquiera, eso era lo que tenía que Yo pasar. creo. Y así sube la más filosita. Ahí está. Entrando. Yo voy a ir preparando el... Mira, se sigue partiendo. Se sigue partiendo. Sí, hay que decir a la producción que cambie estos bisturí. Y ya no tengo tanto pulso como vos aquí. A ver este. Este. Y Yo voy a ir echándole, preparando el bebedero para el colibrí. muy bien. Ya casi, ya casi. Casi. Sí se puede Sí, se puede. en la lucha con este bisturí. Hay que tener mucho cuidado en la casa con un aparato de estos que pues, tienen mucho filo. Que no, pues si lo van a hacer con los niños, mucha No, precaución. claro. Papás, mamás, bueno, listo. Esta era la idea, ¿cierto? Esa era la idea. Esta es la Entonces, idea. a partir de un recipiente reciclado, hacemos un bebedero. Muy bien. Entonces, yo puedo a eso depositarle agüita. Si lo voy a hacer, pues solo con agüita, como para que sea que ellos lleguen, tomen agüita y se bañen. Sí. Entonces, mira, lo podría poner acá, así. O si tengo un arbolito, pues, si tengo un patio y un arbolito, lo puedo colgar. Muy bien, sí, ese queda es- para que ese quede es un aquí bebederito. colgadito. Exactamente. Ese sería uno. Este es uno. Ese es Muy uno bien. para agüita, Y ¿cierto? este sería el del colibrí. Este es el del colibrí. Ujú. Entonces, hice acá la medida, 250 gramos de azúcar. Repasemos aquí este bebederito. El corte no es el más pulido, pero tiene la intención de que los animalitos, de que esas mascotas libres, pues lleguen a la casa. Ahí está
el agüita y perfectamente aquí es el espacio, por aquí cabe un pajarito. Ahí está. Se complementa muy bien con nuestra matica. Ahora, si quiero ponerle frutica, lo puedo poner en un Claro. platico o ahí mismo podría poner frutica. Si no quiero líquido, entonces le pongo frutica. Venden estos, por ejemplo, también que mira que es un tarrito, Sí, perdón, un tarrito que tiene un orificio Y por el que sueltas va ya. saliendo, por el que puede ir saliendo, de pronto uno les puede echar Y alpiste este es o el del colibrí, arrocito ¿cierto? triturado, y ese es el del colibrí. Entonces ¿cuál algo, es la mezcla? la mezcla Ideal. es 250 gramos de Muy azúcar bien. en 1 litro de agua, ¿cierto? Dejo que se diluya. Podemos coger esto podemos coger la La palita, palita. la palita para diluirlo. Y este se llena así, normal. Se llena. Los colibríes necesitan muchos niveles de Ujú. azúcar natural, pues de fructosa y tal. Muy bien. Y vamos llenando este tarrito por aquí, Lo Clara, llenamos. para tener el bebedero de los colibríes. Uno podría Listo. incluso hacer un bebedero de casero también, en un tubito de ensayo, un llena todo? corchito. Sí, ¿O se hasta llena ahí? todo. Hasta ahí está bien, Listo. para que podamos voltearlo. Luego lo Tapita. tapamos. Los venden así, mira que es un Y ensamble de un queda tarrito y ese ya es el listo. bebedero para el colibrí. Ahí tenemos la forma de atraer mascotas libres a la casa, ¿cierto? Exactamente. Maripositas, colibríes y otro tipo de aves que se quieran bañar o simplemente Tomar agua. tomar agüita aquí. Clara, qué rico haber aprendido todo esto de Súper bien. vos, muy, muy agradable, porque de verdad le enseña a uno a querer un poquito más esa naturaleza, esa que afortunadamente en la ciudad tenemos y que la podemos disfrutar donde sea, en una casa con jardín o ya sea en un edificio que tenga uno su balconcito con algunas maticas y unos bebederos como Y lo estos. más importante, cómo participar de ser un refugio natural para aves silvestres. Listo. Clara, muchas gracias. Ay, a Delicioso ti, todo. muchas gracias a ti. Esto se ve hasta rico. No, yo no creo. Esto sí nos va.